tener una clase sobre uno de los músicos más importantes de la historia, básicamente por la influencia que tuvo en el denominado periodo romántico, siglo XIX. Hablamos naturalmente de Ludwig van Beethoven, quien básicamente se va a transformar en una figura paradigmática en el campo de la música, desde la música clásica hasta inclusive las músicas populares, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esta clase? Realizar una revisión de lo que fue su historia, analizando o dando a conocer algunas de sus principales obras para poder tener un conocimiento del panorama de su vida a la luz de la música en Viena de finales del siglo XVIII. Para esto quiero, igual que hice con el tema de Haydn, poder dar a conocer esta pequeña tabla que nos permita como ubicarnos alrededor de ciertas etapas, ¿sí? Una primera etapa de infancia y juventud que va desde su nacimiento en 1770 hasta 1789, que es el momento, ya lo voy a explicar efectivamente de una manera más específica, el momento en el cual él se vuelve como cabeza de hogar en su casa. De 1789 al 92, donde empieza su formación musical y sus primeras obras como compositor, su paso a Viena y el inicio de los síntomas de la sordera, años en los cuales empiezan sus estudios con Franz Joseph Haydn, el periodo heroico, en el cual aparece una referencia, autorreferencia casi patológica inclusive a la figura de Napoleón Bonaparte, una vuelta a la fama que surge luego de que al final del periodo heroico cayera en, digámoslo así, en falta de escucha su música, un debacle que surge en el año 1815 a partir de la pelea legal por su sobrino Karl, un renacimiento en el año 1818 y lo que vendrá a ser sus últimos años de vida con el estreno de la Novena Sinfonía como obra cumbre de su legado musical. Aquí tenemos para iniciar la Münsterplatz de la ciudad de Bonn en Alemania, lugar en el cual nació el compositor, el 17 de diciembre de 1770. Aquí ya quiero hacer salvedad de una cosa, y es describir un poco algunos de los aspectos psicológicos que van a conformar la personalidad de Beethoven. Aspectos que no son gratuitos, sino que surgen de un ambiente, de una familia disfuncional, de vivir con un padre alcohólico que lo golpeaba, que deseaba o que lo preparó, digámoslo así, o lo llevó a ser una especie de pequeño Mozart, como lo hizo Leopold con Wolfgang Amadeus Mozart, una madre depresiva, consecuencia del alcoholismo de su padre, lo que lleva a una fuerte referencia o reverencia a su abuelo Ludwig, por el cual fue nombrado Ludwig van Beethoven, ¿sí? Y a quien Beethoven va a reconocer como el verdadero hombre de la familia, pese a que murió poco tiempo después de que él hubiera nacido. Esto lo llevó también a ser odiado por sus hermanos, porque su padre alcohólico se encargó de causar un repudio por parte de sus hermanos hacia él. Y básicamente el estar ausente con pocos amigos, el tener un bajo rendimiento en el colegio, etcétera. Todo esto va a configurar una personalidad que ya vamos a analizarla un poco más a fondo, que va a ir conformando lo que es el espíritu de Beethoven y el espíritu de su música también inclusive. En 1782, a los 11 años de edad, se transforma en organista asistente de la corte, ¿sí? A los 12 años. En 1788, sus labores en la corte incluían el ser intérprete de viola, de piano, de órgano y ser profesor de música, inclusive, ¿no? En 1787, por ejemplo, intenta realizar un breve viaje a Viena para poder estudiar con Haydn, pero es suspendido luego de la muerte de su madre. Solo hasta 1792 vuelve a viajar. Esta es una foto
del pequeño Beethoven y la quiero utilizar para poder describir un poco de la personalidad. Esto es muy importante, ¿sí? Estamos hablando de una figura icónica que es reconocida, digámoslo así, por ser bastante, ¿cómo lo diríamos? Eh, Perturbadora, ¿sí? Una personalidad muy perturbadora. Aquí tenemos a la izquierda algunas de las opiniones de algunas de las personas que lo conocieron, ¿sí? Ese Beethoven es imposible fue una opinión de algunas de las figuras más importantes de Viena al final de su vida inclusive, ¿sí? Luego de que Rossini quisiera colaborarle en sus últimos años de vida, pero la respuesta de varios fue como, no te metas con Beethoven, Beethoven es imposible, ¿sí? Su vida con su padre le llevó a un odio patológico a la autoridad. Su relación con su cuñada Johanna van Beethoven y la posterior pelea legal por su sobrino lo va a llevar a tener un delirio de persecución. Su estado, digámoslo así, mental era de irritabilidad, de estrés, depresivo, inclusive gracias a la sordera y también naturalmente, ¿no? Su autorreferencia a Napoleón Bonaparte en una época de su vida llegó a ser casi patológica. Fue terriblemente desafortunado en el amor, con excepción de un episodio muy pequeño que llamaremos el episodio de la amada inmortal, en el cual es el único episodio en su vida en el cual va a conocer, entre comillas, la relación amorosa desde un punto de vista bastante romántico. Era falto de habilidades sociales, era posesivo y celoso, como lo vamos a ver con el caso de la pelea cautelar por su sobrino Carl, y era inclusive, se llegaba a decir que era torpe a nivel de motricidad gruesa, nunca aprendió a bailar, mal afilador de plumas, etcétera, para escribir las partituras, ¿sí? Todo esto nos va a permitir visualizarnos, digámoslo así, una personalidad bastante complicada, muy complicada. Y es importante reconocerlo como tal, ¿sí? Esto nos va a permitir no alejarnos de la música, sino podernos ubicar en el lugar de Beethoven para poder comprender su música de una manera mucho más efectiva. Si fue una persona, digámoslo así, bastante desafortunada en vida, ¿sí? Aunque esto lo llevó naturalmente a ser considerado una persona muy huraña, ¿sí? A ser rechazada, a ser malinterpretada, mal incomprendida, etcétera, ¿sí? Así pues, volviendo a la historia, su formación, ¿sí? Se da prácticamente a partir de esta figura de Christian Gottlob Nefer, ¿sí? Quien fue básicamente su profesor de 1780 al 92, año en que viaja a Viena, y transmite a Beethoven la obra de Johann Sebastian Bach. Es quien enseña a tocar órgano, quien enseña a tener dirección, a dirigir orquesta, perdón. En 1785 surgen sus primeras obras, que van a aparecer algunas de ellas a partir de esta signatura, la WOO, ¿sí? Es decir, Werke ohne Opuszahl, es decir, trabajos sin opus, sin número de opus, ¿sí? Es decir, obras que Beethoven consideraba menores y que básicamente van a ser catalogadas bajo esta abreviatura, ¿sí? Son obras que no es que significa que sean obras menores, sino que son obras básicamente que van a estar eh, se me olvidó, guardadas, digámoslo así, bajo este número, ¿sí? Esta asignatura. Aquí tenemos una obra del joven Beethoven y hablamos básicamente del año 1789. Beethoven era cabeza de hogar. Su padre era alcohólico y no podía mantenerlos a él y a sus hermanos. Su madre ya había muerto. Esto permitió, digámoslo así, que Beethoven pudiera apelar a las autoridades locales para mandar a exilio a su padre fuera de Bonn. Esto lo hace también, digámoslo así, con un ánimo de venganza, podríamos pensarlo así, pero también de descanso, de salir por fin o sacar de su vida a una persona que fue tan tormentosa para él, ¿sí? En 1790 surge su primera composición relevante, la cantata para la muerte del Kaiser José II. Es como la primera obra que, digámoslo así, tiene un carácter le da estima como compositor, pero no va a ser la primera obra
famosa que lo va a lanzar al estrellato, digámoslo así. Aquí tenemos una fotografía del Museo Beethoven, actual Museo Beethoven, que fue su hogar en Viena, en Austria, ¿no? Ahí está, ahí cometí un error, en Viena, Austria, ¿sí? En este sentido, hablamos de una época en la cual tiene mucha importancia su relación con Haydn, pero también su relación con el ambiente vienés. El ambiente vienés era muy agradable, digámoslo así, en el sentido musical, sobre todo por este boom de pianistas que surge a finales del siglo XVIII. Imagínense, habían casi 6.000 estudiantes de piano y 3.000 profesionales, y Beethoven va a sobresalir de una manera bastante interesante por encima de todos ellos. Entonces en Viena surgen dos posibilidades, dos apreciaciones. La primera es apropiarse del estilo clásico vienés y la segunda es apropiarse de una reputación como pianista, como intérprete, como improvisador, ¿sí? Esto lo lleva a estudiar con Haydn. Recordemos que esa relación fue bastante caótica. Beethoven contrató inclusive a otro profesor, Johann Schenk, para que hiciera las tareas con Haydn. Haydn, pensando que Beethoven no recibía los suficientes incentivos económicos, pidió en Colonia, que era de donde venía en ese momento Beethoven, que le enviara más dinero. Quedó mal. Beethoven había llevado Haydn había dicho que Beethoven había compuesto algunas cosas en Viena, no era verdad, mejor dicho, eso fue un desastre. Esto lo llevó a tomar clases con otros compositores como Johann Albrecht Berger y con Antonio Salieri inclusive, pero en últimas lo llevó prácticamente a continuar con un autodidactismo bastante particular. En esta época, ahora sí, surge su primera obra más relevante, ¿sí? Una de las obras más relevantes, que va a ser los tríos para piano, el Opus 1, ¿sí? Fijémonos que aquí ya Beethoven le pone un opus, ¿sí? Esto delata que es una obra que él reconoce como musical, ¿sí? Es una obra bastante interesante, básicamente porque el formato de trío era catalogado por otros compositores, entre ellos Haydn y Mozart, como un formato para amateurs, era un formato como para practicar una técnica de escritura y técnicas de composición de una manera muy precaria, poco demandables técnicamente. Sin embargo, los tríos, estos opus 1 de Beethoven, van a tener unas características casi sinfónicas, de una demanda técnica muy impresionante para su época, ¿sí? Lo cual lo pone o lo resalta como un gran compositor a partir de ella. En 1797 aparece, digámoslo así, una de sus sonatas más importantes, que es la sonata La Patética, que es básicamente una sonata que tiene unas dimensiones también sinfónicas aplicadas al piano. Beethoven tenía una reputación como pianista básicamente por su potencia al momento de tocar, ¿sí? Era un compositor que tenía temple en ese sentido y por ende era comprendido como un gran pianista. Y en 1798 aparecen los cuartetos Opus 18, ¿sí? Con estos cuartetos, Beethoven se pone a la par del Opus 33 de Haydn y de los cuartetos Haydn que Mozart dedicó al compositor, ¿sí? Aparecen, son 6 opus, de los cuales el número 6, por ejemplo, tiene 5 movimientos. Hay un adagio llamado la malinconía, ¿sí? Es decir, la melancolía. Allá empieza a delatarse un aspecto particular de su personalidad. Y en 1808 aparece su primera sinfonía en el primer concierto público académico. Es una sinfonía importante porque es la sinfonía, es inclusive la sinfonía que va a ser más famosa durante su época en vida. Va a ser la más famosa de todas. Más que la novena, entendiendo que prácticamente él estrena la novena y al poco tiempo, digamos, de los 3 años de estrenada, él muere, ¿sí? Entonces la Sinfonía 1 va a tener como una categoría más relevante durante el periodo de vida de Beethoven. Estilísticamente es muy similar al estilo Haydn, sin embargo tiene ciertas ambigüedades tonales que llaman la atención. Por último, para esta primera parte de Beethoven, quiero señalar los inicios de lo que va a ser su sordera. En 1796 empiezan los primeros indicios. En 1801 se empiezan a complicar y en 1818 prácticamente se considera ya médicamente sordo del oído derecho.
Algunos diagnósticos apuntan, como los podemos leer ahí, a calcificación en los huesos del oído, inflamación, daño del oído interno, coincidencias de una fiebre tifoidea que adquirió en 1787. Otras hipótesis hablan de las causas que pueden ser dadas a los golpes que le ocasionó su padre en su infancia, pero son, digámoslo así, abducciones que se hacen en el mundo de de la medicina contemporánea, ¿no? De la arqueomusicología contemporánea. Entonces, no sabemos realmente cuáles fueron las causas concretas de su sordera, ¿no? Con este periodo pasamos y vamos a terminar acá para poder hablar de este periodo en el cual Beethoven empieza a transformarse en una persona mucho más depresiva, ¿sí?